Listo, buenas noches, mi nombre es Elvis Canino, este es el espacio Una Taza de Esperanza. Hoy vamos a hablar sobre tocar fondo. ¿Qué vendría a ser tocar fondo? ¿Cómo sabemos que estamos tocando fondo? ¿Qué podemos hacer si estamos tocando fondo? Suena redundante, pero hay que insistir en ello, porque además de ser un concepto o un término subjetivo, a interpretación de cada quien, lo puede ver de una manera según el momento, según la persona, distinto. Generalmente en todas las situaciones tiene puntos en común, que es lo que vamos a buscar de explicar e identificar hoy, ¿no? Vendría a ser, sin ánimo de hacer conceptualizaciones rígidas, una forma de reconocer que estamos tocando fondo es sentir que no hay salida en la situación que sea que estamos viviendo. Así el contexto de vida sea distinto. Por ejemplo, no es lo mismo tocar fondo en una adicción, en una conducta autodestructiva relacionada con una adicción cual sea, a tocar fondo en una situación, por ejemplo, relacional. Puede ser de pareja, puede ser familiar, de cualquier índole, pero en ambas situaciones o en todas las situaciones donde llegamos a este punto de tocar fondo, siempre hay un punto en común, que es la desesperanza y la sensación de que no hay salida. Eh, Nadie aquí está exento de ello, todos hemos vivido eso, o por lo menos una vez, seguramente muchas veces. Ese llegar a un punto en que sentimos que no hay salida, que no hay solución, que no vemos más allá de lo que estamos vivenciando, incluso que perdemos la esperanza de cierta manera, lo cual es un síntoma para reconocer que hemos tocado fondo, uno de los tantos, y que vemos que la situación pareciera eternizarse y perdemos cualquier perspectiva de horizonte hacia el futuro, o sea, la esperanza y las posibilidades de salida o de acciones cuales sean distintas o por lo menos lumínicas en comparación con la que estamos viviendo en ese momento puntual. Hay un libro que siempre tomo como referente del doctor Viktor Frankl, que es El hombre en busca de sentido, escrito sí, bueno, desarrollado a raíz de una experiencia extremadamente traumática como es la vivencia como prisionero en un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, de un campo de concentración de los nazis. Y en este libro, además de desarrollar muy bien lo que se experimentó en esta situación, no solamente para el doctor Frankl, sino en su contexto cercano, en su entorno, el doctor Frankl, justamente por su condición de psiquiatra, tuvo una capacidad de observancia de este entorno, incluso de estudio de ciertos patrones de conducta y un autoanálisis también en cuanto a la vivencia de esta situación, y desarrolló, entre otras cosas, la logoterapia, técnica que se utiliza justamente para situaciones donde se ha perdido la esperanza, y es una especie de propuesta para reconstruir o, mejor dicho, deconstruir una situación y reconstruir o replantear un propósito, una razón para vivir, un sentido, como bien dice el título del libro. Y hay una frase o una reflexión que hace en determinado momento en que está contando toda esta historia y analizándola el doctor Frankl, que yo tomé nota de ella para iniciar este tema, porque creo que sería perfecto arrancar desde allí. Dice así: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas este sufrimiento. Podemos partir de allí porque justamente el tocar fondo es una situación donde esta es la perspectiva, la única perspectiva que nos puede ayudar a encontrar una solución. Por supuesto que aquí vamos a hablar, no vamos a profundizar quizá demasiado en el tema, imposible hacerlo en el tiempo que se va a tomar para transmitir, pero sí vamos a condensar y a dejar algunas propuestas. Si es tu experiencia en este momento, el sentir que estás tocando fondo, o a alguien que conoces
quisieras darle luces con lo que vamos a hablar acá, puedes compartir también este video luego. Va a quedar, como siempre, montado aquí en la cuenta de Instagram y posteriormente también lo voy a colgar en YouTube. Así cualquiera puede acceder a ello, ¿ok? Porque tengo claro que cuando lo queda solamente en Instagram, quienes no tienen cuenta en Instagram, acceso a Instagram, quedan limitados de cierta manera. Entonces en YouTube, digamos que se universaliza un poco más el acceso. ¿Cómo reconocemos que estamos tocando fondo? Bueno, hay muchas maneras. Como les dije al arrancar, una de las formas más notables y generales de reconocer que estamos en este punto es la desesperanza. Sentir que no hay esperanza en lo que estamos viviendo. Sentir que estamos como una especie de limbo del tiempo, como una especie de eternidad, estando sumergidos en el problema o la situación que estemos vivenciando. Pasa mucho cuando estamos en una crisis profunda, pasa mucho en estas etapas o crisis llamadas noches oscuras del alma, que sentimos que no hay ningún tipo de salida, que no hay solución y que para siempre va a vivenciarse eso que se está experimentando en el momento. Esto es normal. El tocar fondo podríamos describirlo a nivel metafórico como una especie de limbo. Siempre en una experiencia de tocar fondo es inevitable que haya a posteriori un renacer o por lo menos un redescubrimiento de algo en nosotros. Puede ser un renacer en totalidad. Las situaciones extremas de tocar fondo siempre en la salida tienen un renacer literal. Por ejemplo, las adicciones, las personas que superan adicciones, mientras más sumergidas y más tiempo hayan pasado en ellas, más completo, más absoluto es ese renacer. Es como si el que sale de la situación es otro, pero no hay que olvidar algo. En ese limbo, la parte nuestra o los aspectos que están quedando atrás no dejan de ser parte de nosotros. Al contrario, siguen siendo parte esencial de ese nuevo ser o de esa nueva familia, en el caso de un tocar fondo, una noche oscura del alma grupal, colectiva, o de esa nueva comunidad, o de ese nuevo país, o en su máxima expresión de esa nueva humanidad. En este momento no es un secreto para nadie que la humanidad en general está tocando fondo. Basta ver lo que estamos vivenciando a nivel geopolítico, incluso a nivel ambiental, pero ese es otro tema que no vamos a profundizar hoy porque entonces nos desviaríamos demasiado. La desesperanza es una característica inequívoca de la experiencia de tocar fondo. ¿Por qué? Porque justamente en esta catarsis, en esta alquimia que se produce a nivel interior, siempre hay una fase, digamos, de alguna manera, para explicarlo, embrionaria. Es como si quedáramos dentro de una especie de cascarón. Es como si tuviéramos que estar sumergidos en esa oscuridad obligatoriamente. Y fíjense que los patrones vivenciales de la experiencia humana se pueden ver reflejados también en la naturaleza, en lo que nos rodea. Cuando va a gestarse una vida de una planta, requiere de un periodo de germinación que se da justamente en la profundidad y en la oscuridad. Todo lo que germina requiere un ambiente de intimidad, de absoluta oscuridad, de cierta y total también intimidad, incluso de humedad. Si vamos al campo, a la metáfora de la plantita, un poco se puede entender esto en los lenguajes del alma, esta humedad, como esa tristeza o el llanto que pueda vivenciarse aquí en este tipo de experiencia. No es una analogía alocada lo que estoy diciendo, no es una ocurrencia que me viene. Sencillamente cuando hablamos del mundo del alma podemos verlo reflejado afuera también. Hay una máxima hermética antiquísima que dice como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Así funciona todo en el universo. Entonces, esto de observar la naturaleza y compararnos, estas analogías nos pueden ayudar a entender. ¿Por qué? Porque los ciclos que vemos en la naturaleza también los vemos en la naturaleza interior. También lo vemos en la naturaleza del alma. Y en las transformaciones podemos experimentar cosas muy parecidas. Por ejemplo, las estaciones que vemos en algunas partes del mundo, aquí en el Caribe no las experimentamos literalmente como en el sur o en el norte,
pero sin embargo también experimentamos una especie de estaciones, algo que conocemos como estaciones, algo que llamamos invierno, algo que llamamos verano, que al final quienes están en esta parte del mundo entienden lo que estoy diciendo, pero siempre vemos estos cambios en el clima, por la época del clima en general, de la temperatura o de los aspectos característicos de la parte climatológica, pero también de la naturaleza en sí. Vemos como en algunos momentos las plantas florecen y reverdecen y en otros momentos del año están áridas, están digamos que en una especie de muerte. Así funciona el mundo interior. Entonces, esta desesperanza podría verse desde el lado amable para entenderse. Es muy importante esto que estoy diciendo, entenderse, porque es una de las propuestas o de las maneras en que superamos este tipo de situaciones, comprendiéndolas como una parte necesaria del ciclo que siempre va a cerrar en una etapa y abrir otra. Entonces siempre en cualquier crisis, por profunda y oscura que sea, va a haber una salida y va a haber incluso mientras más grave sea la situación, va a haber un cambio, va a haber una transformación o una alquimia emocional, como me gusta llamarle para explicar. Y esto, de cierta manera, si lo vemos de esta perspectiva, obviamente aviva la esperanza. Por supuesto, eso no lo va a entender alguien, ninguno de nosotros, cuando está sumergido en la parte oscura de estas sombras. Si nos lo dicen, nos va a entrar por un oído y va a salir por el otro, porque esa desesperanza también nos impide un poco escuchar, nos impide mirar más allá de nuestra nariz. Por eso nos impide ver solución y aparentemente, o tener la apariencia de que es eterno lo que estamos viviendo. Entonces, si lo vemos desde allí, desde que esta desesperanza es una parte del proceso, eso obviamente nos va a ayudar a entender que cualquier etapa que vayamos pasando en un tocar fondo es necesaria y es parte de lo que tenemos que experimentar. Y es un precedente o es el terreno donde va a florecer lo que sea que salga de allí. ¿Okay? Otra característica para darnos cuenta de que estamos tocando fondo es la necesidad o el deseo de aislarnos. La parálisis también, que va implícito, va en lo mismo, ¿no? Va en la misma idea. En esa desesperanza podemos paralizarnos, por supuesto, a no avisorar ninguna solución, ninguna luz, ni al final, ni en el medio, ni al principio del túnel. Estar metidos en esa oscuridad es muy, muy fácil y muy humano que nos paralicemos, que dejemos de intentar nada y queramos incluso quedarnos estáticos y encerrados, aislados. Esto tiene que ver con lo primero, porque esa necesidad de encuevamiento, por decirlo de una manera, de aislamiento, es parte del proceso y es parte del escenario que se requiere. Nuevamente, si observamos nuestro entorno, no solamente la naturaleza, sino también nuestros hermanos animales, nuestros hermanos menores, los animales, ellos en momentos de crisis, de dolor, tienen que encerrarse, tienen que protegerse, aislarse. Por ejemplo, si están lastimados, tienen que lamerse las heridas lo más solitario y aislados, alejados posible. Esa necesidad de aislamiento, esa necesidad de alejamiento, justamente les permite estar en ese presente, estar en ese autocuidado, y es necesaria. Por supuesto, no lo vamos a comparar con un proceso humano de desesperación y de tocar fondo, porque los seres humanos somos mucho más emocionales, somos menos instintivos. Entonces, al ser mucho más emocionales, esta parálisis se puede convertir en una verdadera caverna profunda y aparentemente sin salida. Eso es lo que hace tan difícil el estar en una situación de tocar fondo, que en ese mismo aislamiento, que si revisamos lo que estamos desarrollando desde el principio, es necesario, porque allí es donde se va a dar la observación, el digerir lo que sea que se está experimentando dentro de nosotros, y por supuesto la alquimia, la transformación se va a dar en ese escenario. Pero al sentirnos tan muchas veces solos y abandonados en esa situación, es muy, pero muy complicado que nos demos cuenta de esto. Entonces, una de las propuestas que voy a hacer va a ayudar a esta parte. ¿Okay? Voy a hacer unas propuestas que pueden tomar en cuenta o anotar en caso de que estén viviendo o vivan en algún momento, porque lo van a vivir o lo han vivido, tocar fondo. Otra forma de reconocer, de darnos cuenta
que estamos tocando fondo son los cambios de conducta abruptos, y especialmente los cambios de conducta que tienden hacia la irascibilidad, hacia la agresividad, bien sea hacia los demás o hacia nosotros mismos. Por eso, bueno, justamente en las conductas adictivas, todo el trasfondo de las adicciones tiene mucho que ver con la autoagresión. Detrás de una adicción, además de un tremendo vacío emocional, de unas carencias y de una profunda herida que también está de cierta manera absorbiendo nutrientes a través de esa conducta adictiva, también hay una especie de suicidio progresivo, por decirlo de una manera. El adicto siempre, la conducta de adicción siempre tiene un patrón de suicidio inconsciente, progresivo, y obviamente a veces también se va al otro extremo del suicidio inmediato, el suicidio, esta necesidad de acabar con la existencia de una vez. Eso, por supuesto, es algo que también vamos a analizar en una transmisión solo para ese tema, porque es algo muy profundo y no quisiera complicarme allí, pero entendiendo esto también podemos ver y nosotros mismos podemos identificar en nosotros un estado de tocar fondo. Cuando estamos permanentemente agrediéndonos, por ejemplo, en la sobrealimentación, y especialmente la sobrealimentación perjudicial, o sea, la ingesta de comida chatarra, por ejemplo, cualquier otra adicción, cualquier otra sustancia de estas que nos podemos hacer dependientes y que nos lastiman, nos hacen daño, a veces sin que estemos conscientes de ello, generalmente sin que estemos realmente conscientes, aunque eso no exime que en algunas situaciones sí lo estemos y sin embargo lo sigamos haciendo. Y por supuesto también en la conducta irascible y agresiva hacia los demás, especialmente hacia los más cercanos. Eso inequívocamente, por supuesto que eso también puede ser una señal de otras cosas, ¿no? de que están implícitas aquí, como el estrés a nivel colapso, que es una de las formas de tocar fondo, llegar a un punto de estrés que ya traspasa las fronteras de nuestro aguante, pero también para entender que estamos en una situación de desesperanza, de desesperación, y la conducta instintiva justamente es este ataque, que es una forma de sentirnos inconscientes. Todo esto que estoy diciendo generalmente ocurre en el terreno inconsciente, ¿no? Lo hacemos prácticamente en automático, pero son conductas humanas normales y asociadas a este tipo de situaciones. Entonces esta insistencia en agredirnos a nosotros mismos o agredir a nuestro entorno, o agredir a cualquiera que se atraviese, también es una señal inequívoca de que estamos en un punto, o bien sea en un punto de tocar ese umbral antes de traspasar hacia lo que podríamos llamar tocar fondo, o estamos literalmente tocando fondo. El descuido, la pérdida del autocuidado, también es una señal. Por supuesto puede ser una señal de otras cosas que también vendrían a estar asociadas. Por ejemplo, puede ser una señal de depresión, pero la depresión es una manera de tocar fondo. El estado depresivo es un punto de toque de fondo y de traspaso de nuestros límites de aguante en cuanto a lo que podemos resistir. Siempre hay un umbral de tolerancia para las cosas que experimentamos, y obviamente eso depende de muchos factores. Depende de nuestros valores más profundos, depende de nuestra autoestima. Eso va a influir mucho en cuanto cuán lejos esté nuestro límite para pasar el umbral del aguante, de la resistencia, donde llegamos a tocar fondo. Y por supuesto hay situaciones donde cual sea el contexto emocional y los valores interiores que tenga cada quien, igualmente nos llevan al extremo, nos traspasan y nos obligan a tocar fondo, como por ejemplo las situaciones colectivas, llámese guerras, situaciones económicas extremas, situaciones políticas extremas, situaciones de tensión y de estrés crónicos extremos, prolongados en el tiempo, que nos llevan a estos puntos de traspasar nuestros propios límites, nuestras propias limitaciones de aguante, y por supuesto nos colapsan. Entonces la pérdida o la ausencia del autocuidado es una señal de que algo no está bien, ¿ok? Salvo que sea algo que se está haciendo en una etapa puntual, como por ejemplo la adolescencia, y ya allí sí podemos estar hablando de otras cosas que lo vamos a hablar en una transmisión sobre la adolescencia, porque no quiero que se nos desvíe el tema. El estrés crónico, por supuesto, cuando lo adoptamos como un patrón como una manera de estar, de vivir,
lo adherimos a nuestra cotidianidad, también puede ser una señal inequívoca de que estamos en un punto de tocar fondo. Porque de cierta manera la adicción al estrés excesivo, esta sobrecarga de cosas que hacer, esta permanente autoexigencia también es una forma de agredirnos. Y eso, como dijimos hace un rato, es una señal de que podemos estar tocando fondo o haber traspasado el umbral de aguante en nuestra humanidad, de nuestra tolerancia a determinada situación. La culpa o esa permanente autocondena o autodescalificación o autoevaluación podría ser, aquí no estamos generalizando nada, estamos hablando de algunas cosas que suelen pasarnos que en muchas situaciones son señales de que estamos en un umbral o traspasando ese umbral o sencillamente en un momento de tocar fondo. Ese programa de autoculparnos permanentemente, de sentirnos cuestionados todo el tiempo, también es una señal de que podemos estar o bien sea un punto de tocar fondo o cerca de tocar fondo. Pero en el día a día, si tenemos una autoestima sana y si nos sentimos bien con la vida y con nuestro entorno, este tipo de conductas no suelen ser habituales. Podría ser que por alguna repetición o por algún adoctrinamiento de nuestra crianza se ha instaurado como una manera de comportarnos, pero cuando esto se instala en nuestra conducta diaria como algo perenne y continuo, generalmente es una señal también de autoagresión. Y esto obviamente es una señal inequívoca, o una muestra inequívoca de que estamos en un punto de tocar fondo. Los conflictos relacionales está directamente asociado con lo que describí hace un rato, de estas conductas agresivas hacia nosotros mismos o hacia los demás. Y por supuesto, cuando estamos en un umbral de nuestra tolerancia de estrés, nos ponemos irascibles y tenemos siempre conflictos en las interrelaciones. Eso puede aplicarse a las interrelaciones familiares y a cualquier tipo de interrelaciones personales, incluidas las laborales. No estamos hablando que siempre que tenemos conflicto en alguno de estos escenarios interpersonales sea una señal de tocar fondo, pero si esto se instaura como un patrón repetitivo, constante, conductual de nuestra cotidianidad, lo más posible es que estemos en un punto, en el umbral o en un punto extremo de tocar fondo. Y por supuesto la desmotivación, que está también asociada a la pérdida del autocuidado. La desmotivación, por supuesto que está directamente asociada con la desesperanza. Cuando sentimos que no hay salida, que no hay luz, que no hay trayecto hacia adelante, que estamos de cierta manera paralizados, nos desmotivamos. Esto se puede, por supuesto que no vamos a atribuir siempre la desmotivación a un punto de tocar fondo, puede estar asociado con cualquier otro tipo de problemas que estemos experimentando, pero inevitablemente, indiscutiblemente, es una señal de que podemos estar también en un umbral. Si estamos desmotivados, es posible que esto sea una consecuencia de que estamos aturdidos, de que estamos paralizados, y esto sí es una señal de que estamos posiblemente tocando fondo. Si te sientes identificado con alguna de estas alarmas, escríbeme aquí o escribe posteriormente en el Instagram. Yo voy a estar atento. Puedes hacer también consultas, la puedes hacer por privado si quieres mantener tu intimidad. Ahora al final de la transmisión voy a dejar igualmente mis coordenadas en caso de que no las tengan, por si tienen alguna duda y quieren consultar al respecto. Si estamos en un punto de tocar fondo, ¿qué es lo que nos lleva generalmente a tocar fondo? Una cosa que nos lleva inequívocamente a este extremo, a este punto extremo de tocar fondo, es la negación. La negación a reconocer y aceptar que estamos vivenciando algo que nos lastima, que nos hace daño, que no nos está aportando, que nos está quizá desgastando nuestra energía. Por ejemplo, insistiendo en una relación que no tiene sentido, en una relación que se podría traducir en algo tóxico, un término que está muy prostituido, muy tergiversado también. Se ha adoptado como un cliché para justificar algunas cosas, pero que no está tampoco ajeno al tema que estamos tratando hoy. Las relaciones donde
estamos en una constante agresión al otro, o estamos en una constante solicitud de agresión hacia nosotros mismos, obviamente no podrían calificarse de otra manera, sino relaciones que tienen toxicidad. Y esta toxicidad tiene que ver justamente con esas heridas y esos vacíos de lo que estábamos hablando hace rato, que están detrás de las adicciones. Estar acostumbrado a una relación donde nos lastiman o donde lastimamos al otro, también es una manera de descalificarnos, de autoagredirnos y de manifestar esa violencia que no sabemos manejar de otra manera hacia nosotros o hacia el otro, disfrazando esto de amor. Esta bendita frase con la que Alice Miller describió también la raíz del maltrato infantil, la raíz de la violencia en el maltrato infantil, que es por tu propio bien. Es una frase muy trillada en las relaciones con patrones de violencia, y por supuesto las relaciones con mucha toxicidad. Es un poco este cliché o este autoengaño de yo te hago daño por tu propio bien, o tú estás aquí resistiendo mi maltrato porque eso es lo que esa es la manera en que yo tengo de darte amor. Eso es una justificación de lo injustificable. Si estamos en una relación de este tipo, en una situación, y eso no va solamente a las relaciones afectivas de pareja o incluso intrafamiliares, va también a relaciones hasta laborales. Nos acostumbramos a veces a vivir en una situación de violencia porque sentimos que eso es lo que nos merecemos, inconscientemente por supuesto. Nadie o pocas personas lo interpretarían así de manera racional, de manera lógica. Pero en el fondo, o mejor dicho, en el trasfondo de este tipo de relaciones, siempre hay un programa que tiene que ver con esto, con que la violencia es una forma de dar o de recibir amor. Y esto no siempre quiere, o no siempre digo, no siempre, porque a veces sí, no siempre quiere decir que no tengamos de repente una autoestima sana, o un equilibrio emocional en cuanto a eso, en cuanto a nuestra autoapreciación. A veces las personas tienen una buena autoestima en algunos aspectos de su vida, por ejemplo, se cuidan a sí mismas, son de cierta manera conscientes de algunos aspectos de su valía, por ejemplo en lo físico, pero en lo emocional necesitan esa violencia para sentirse valoradas, para sentirse apreciadas, y eso está instaurado desde nuestros primeros años, porque justamente en el maltrato infantil, yendo de nuevo, retomando el tema de Alice Miller en el libro Por tu propio bien, el programa, el eslogan detrás de la violencia siempre es que esto lo hago porque te amo. Yo te corrijo de esta manera, a veces lacerante y directamente agresiva, porque esa es la manera de amarte y de enseñarte. Y esto, por supuesto, se internaliza de una manera tan profunda que es la forma en que alguien puede entender el amor, el dar el amor o el ser querido. Esto, si lo analizamos bien a profundidad, nos va a ayudar a entender muchos patrones conductuales interrelacionales. Es muy fácil juzgar a una persona que está viviendo una situación de violencia, bien sea como el agresor o como el agredido. Es muy fácil juzgar y señalar. De hecho, la mayoría de la sociedad señala y juzga cuando repiten y avalan estos patrones en las propuestas de crianza, de la crianza punitiva, la crianza autoritaria, que es la que todavía muchas personas defienden a capa y espada. Pero es aquí donde se instauran estos modelos, donde se instauran estos programas. Entonces, es injusto, es totalmente incoherente que señalemos algo a modo de crítica cuando en el fondo somos nosotros como sociedad, y ahí generalizo porque digamos que es una institución esta sociedad que incluso a nivel de profesionales de la salud todavía avala conductas y es su zona de confort, es su zona conocida. O sea, cualquier cosa que los empiece a alejar de allí es como si generara incomodidad, y es fácil autosabotearse. De hecho, la próxima transmisión el tema va a ser el autosaboteo, porque es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque justamente en la búsqueda de ayuda, en la búsqueda de solución, el autosaboteo siempre es el que nos impide
dar los pasos necesarios o que se requieren de manera indispensable para poder superar este tipo de situaciones. ¿Qué tenemos que hacer si estamos tocando fondo o si conocemos a alguien que esté tocando fondo para salir de allí? Primero que nada es aceptar, que pareciera, de hecho es la primera recomendación. No están aquí en ningún orden de importancia, pero es la primera recomendación porque es la indispensable, o sea, todas pasan por ella. Sin embargo, a pesar de que todas pasan por ella y es la primera, es la más difícil. Generalmente aceptar es lo más complicado que hay. La mayoría de las personas cuando están tocando fondo no quieren aceptar que están tocando fondo. Y eso es humano, eso es comprensible. A diferencia de los otros animales, los seres humanos somos tan emocionales y tan esclavos del ego, por eso estamos tan lejos de lo instintivo, que no aceptamos. Que aceptar es una manera también es una manera de rendirnos, y rendirnos es indispensable en los procesos de transformación. Rendirse no es tirar la toalla y abandonar la causa. Rendirse es reconocer que no se puede solo con algo. Y eso es muy difícil para el ego. Y el mundo del ego, que es en el que está construido y sustentada nuestra sociedad, está aferrado a unos valores del ego. Y en esos valores del ego, uno es que el rendirse, el aceptar algo que no está bien, es una especie, se ve como un fracaso. Y el fracaso está mal visto, está satanizado, está condenado como algo que no debería pasar. Basta revisar los modelos educativos donde hemos estado todos sumergidos para ver cómo se trata el fracaso de nuestra sociedad. El equivocarse es algo que muchas veces no tiene perdón, y el equivocarse es necesario, porque la única manera de aprender es a través del error. Pero para aprender a través del error hay que aceptar el error, y eso es muy difícil para el mundo del ego. Eso es normal y es parte de la realidad, de la normalidad para el mundo del ser o del alma. Pero lamentablemente en nuestra vida, quien suele estar al mando es el ego, es esta parte lógica que no cree en la rendición y que no cree en la aceptación. Por eso es tan difícil reconocer algo. Fíjense que una de las cosas por las que mucha gente no supera las adicciones es porque no reconoce que tiene una adicción. Hasta que alguien no acepte que tiene una adicción, no hay nada que hacer al respecto. Usted puede agarrar a una persona adicta y llevarla a un centro de ayuda en un helicóptero y ponerla allí. Pero si esa persona no ha reconocido que tiene un problema, de allí va a salir en cualquier momento y en lo que salga va a reincidir. O sencillamente va a decir, sáquenme de acá de inmediato porque yo no tengo problema, no tengo nada que hacer acá. Por eso, por ejemplo, es tan difícil buscar ayuda en grupos de terapia, en grupos de apoyo. Es muy difícil. Y generalmente las personas que llegan a los grupos de apoyo, a los grupos de rehabilitación, llegan cuando ya han tocado fondo. Los seres humanos solemos buscar ayuda, o mejor dicho, solemos cambiar hábitos de salud, de alimentación, por ejemplo, cuando tocamos fondo. ¿Cuántas personas que ustedes conocen, ustedes mismos que están escuchando esto, o lo van a escuchar en diferido luego, han tenido que dejar la sal cuando ya son hipertensos, o disminuir la cantidad de sal cuando son hipertensos? ¿Cuántos de ustedes han tenido que dejar de fumar cuando han tenido una enfermedad crónica a nivel respiratorio? ¿Cuántos de ustedes han tenido que dejar de beber cuando ya han llegado a un punto en que han hecho mucho daño a otros o a sí mismos? ¿Cuántos de ustedes y ahí, cuando digo ustedes me incluyo, no estoy diciendo que hay unos que sí y unos que no. Estamos hablando de algo humano, algo que nos sucede a todos y que está bien que nos suceda. ¿Cuántos de ustedes han tenido que llegar a un punto de ruptura en alguna relación o en algún cualquier tipo de interrelación para empezar a trabajar algunos aspectos personales? ¿Cuántas personas no han tenido que llegar a un punto incluso de amenaza legal para buscar ayuda en cuanto a su manera de manejar la ira? Yo he tenido en mi consulta personas que han ido a la consulta solamente cuando tienen una caución de un juez. Entonces eso es tocar fondo. Esa es la parte hermosa y valiosa de tocar fondo, que generalmente es lo que nos impulsa a un cambio, lamentablemente a veces un poco tarde, ¿no?
Porque, por ejemplo, hay temas de salud donde cuando se hace el cambio ya hay una afección que en algunos casos es irreversible, como el caso de la hipertensión, aunque sí hay maneras de revertirlo, pero bueno, ese es otro tema también que se hablará en su momento. Entonces, el tema es ese, que a veces, bueno, y en los patrones destructivos hacia las personas que nos rodean, hacia las personas cercanas, a veces este daño que podamos hacer al otro llega a punto irreversible, en que incluso así haya perdón y de cierta manera reconciliación, hay heridas que no tienen vuelta atrás. Y eso lo sabemos todos los que hemos vivido estas situaciones, tanto en el lado del agresor como en el lado del agredido. Hay situaciones que ya traspasan el umbral y se vuelven irreversibles en cuanto al daño que puedan haber hecho a quien las ha sufrido. Pero eso no quiere decir que en este tocar fondo no pueda haber una transformación. Yo mismo he conocido, por mi trabajo y en mi vida personal también, a personas que han estado en situaciones extremas de tocar fondo, por ejemplo en la cárcel por algún delito, y que a raíz de salir de allí, en ese mismo infierno que les toca vivir en algunas situaciones, generalmente en ese tipo de situaciones, se produce una transformación profunda en ellos, y suelen ser, al superar esta situación, consejeros, guías, terapeutas incluso. Bueno, en los grupos de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, generalmente con quienes las personas que están allí buscando ayuda se llevan mejor y consiguen de verdad una guía, es con ex drogadictos y ex alcohólicos. Entonces, estas personas han tenido que tocar fondo, han tenido que estar en ese inframundo, en ese infierno, y salir de ello, por supuesto, transformados. Eso sí es la única manera de luego de vivir algo extremo de este tipo, poder ayudar a otros. Para traer luz de la oscuridad hay que haberse transformado. Eso es la alquimia. Pero como dije al principio, en esa transformación no hay un abandono del ser anterior. Hay una inclusión de ese ser anterior, de esa oscuridad, en la totalidad de ese ser. Y hay una transformación donde la parte lumínica se reconcilia con esa parte oscura y hay una especie de completud del ser. Por eso esta persona puede acompañar a otros, puede ser modelo para otros, puede ser incluso guía y consejero para otros. Pero sin esta transformación, esto es imposible que se dé. Entonces, en el tocar fondo, la clave está en lo que pasa después, en la transformación que hay hacia esa salida de ese túnel, de esa oscuridad. Allí es donde está la clave. Hay personas que lamentablemente se quedan en el estatus de tocar fondo por siempre. Y no me refiero solamente a conductas, a temas de adicciones, que donde sí también sucede. Me refiero también a temas de conductas interrelacionales, por ejemplo, donde justificamos en algún factor que esté en nosotros, por ejemplo, la idiosincrasia, la familia, la cultura, el que somos así y ya, y los demás tienen que adaptarse. No es un secreto para nadie que hay personas que dicen que como son de determinada región, de determinado país, ya no pueden cambiar un patrón conductual, porque así se es allí. No, eso es autoengaño, eso es quedarse en el tocar fondo. Cuando alguien quiere quedarse tocando fondo, lo más triste o lo lamentable en este tipo de situaciones es que justamente en muchas de estas situaciones otros se quedan con esa persona tocando fondo, y eso no es ideal para nadie, eso no es vida para nadie. En el tocar fondo siempre lo que se debe perseguir es la transformación, la alquimia, y esa transformación, valga la redundancia, me quedé en la idea, que es el umbral hacia la razón por la que estuvimos en ese tocar fondo. Ejemplos de ello puede ser los casos de salud de los que hablé hace ratito, donde alguien que ha tenido hipertensión o alguna otra patología a nivel fisiológico tiene una transformación de sus hábitos que aporta a su vida otras cosas que si no pasaba por esa situación de oscuridad, o no lo hacía nunca o no lo hacía en ese momento. Entonces, el precedente de la transformación generalmente es un punto de quiebre, como también suelo llamarle en el ámbito terapéutico. Y en ese punto de quiebre
lo que suele suceder es que hay una obligación a rehacer las cosas. Por ejemplo, en los puntos de quiebre donde la confianza es lo que se destruye, en la parte interrelacional, ya no es un recuperar confianza, es un rehacer esa confianza. Y el rehacer esa confianza es un trabajo de varios. Es un trabajo de quien se compromete a hacer, de quien se compromete a reparar, y también de otros que se podrían comprometer a confiar. Entonces es un trabajo de sinergia que por supuesto no es sencillo y que requiere, como dije hace un rato, la aceptación, especialmente de quien tiene que enmendar. Porque mientras haya negación de esos daños que se puedan haber hecho, o de ese tocar fondo al que ha llegado a esta persona, obviamente lo otro no se va a dar. Entonces la aceptación es indispensable. Hablar sobre lo que se está viviendo ayuda, y no solamente ayuda, también es necesario. En la aceptación es un proceso de introspección, pero también requiere muchas veces retroalimentación. Generalmente la aceptación no se da espontáneamente. Generalmente la aceptación viene dada también acompañada por un proceso de retroalimentación del entorno inmediato, o sea, en el caso interrelacional, del entorno afectivo. Y esta retroalimentación muchas veces viene desde hace tiempo siendo recibida, pero hay una negación a aceptarlo. Y eso es muy comprensible que suceda, porque estamos justamente en el mundo del ego, donde no damos el brazo a torcer. Una de las máximas del mundo del ego es no perder o no reconocer que se está equivocado, tener la razón. Esa es una de las principales de los principales orígenes de cualquier tipo de conflicto, incluidos los conflictos a nivel colectivo. Las guerras no existirían sin ese empeño humano en querer tener la razón y no dar el brazo a torcer. Y eso pasa en cualquier escenario interrelacional, desde lo más íntimo como una pareja, hasta en los entornos familiares, y por supuesto hasta cualquier otro entorno grupal. No es un secreto para nadie que en los ámbitos vecinales siempre hay conflictos, en la política ni hablar, en las religiones ni hablar. Una máxima que mucha gente tiene es no hablar de política o de religión, por lo mismo, porque todos quieren tener la razón. Y en esto de tocar fondo, quedarse en ese cliché de tener la razón o de no equivocarse, es lo peor que puede suceder. Pues quedarse allí es negarse a aceptar, y negarse a aceptar es darle la espalda a cualquier proceso transformador. Fíjense que una de las cosas que pasa cuando tocamos fondo es que estamos en un estado máximo de vulnerabilidad. Por eso es que nos sentimos desesperanzados, nos sentimos víctimas, débiles, que estamos en un fin, que no hay esperanza, que estamos muertos. A veces la expresión es estoy muerto en vida, porque estamos en un estado máximo de vulnerabilidad. Pero ese estado máximo de vulnerabilidad lo que está indicando es que algo está pasando a nivel profundo, que justamente tiene que ver con esa transformación, esa alquimia necesaria. Entonces, esta vulnerabilidad puede ser transformada en un punto de poder tremendo, porque el alma está abierta, y en esa apertura del alma ahí se pueden dar todos los procesos alquímicos necesarios para que haya una fortaleza como consecuencia, que haya una integración de cosas que estaban siendo negadas, y por eso es tan complicado. Pero mientras no haya estos espacios, por ejemplo, para el desahogo, o el espacio de la aceptación, que como dije es indispensable, es muy complicado que suceda lo otro. El autocuidado, por supuesto que ayuda, pero el autocuidado es complicado. ¿Por qué? Porque hay justamente una fase de este punto de tocar fondo, de direccionamiento de la agresión hacia los demás y hacia uno mismo. Es esa necesidad de autoinfligirse. Y en esa necesidad de autoinfligirse, y obviamente en ese estado de parálisis y de confusión, es complicado que haya un correcto autocuidado. De hecho, muchas veces el descuido es una manera también de entregarse y procesar, entregarse a esa oscuridad necesaria. O sea, una manera instintiva. Pero
si queremos ayudar a alguien que está tocando fondo, o nosotros mismos estamos en una situación de tocar fondo, que alguien nos apoye o busquemos la manera de empezar a cuidarnos en cuanto a poder expresar lo que sentimos, en cuanto a atendernos a nosotros mismos, esto por supuesto va a ayudar a salir del estado de parálisis o de oscuridad. La conexión, ya que hablábamos que una señal para reconocer el tocar fondo es el aislamiento, la conexión es una de las propuestas que nos puede ayudar a superar este tipo de estado, el estatus de tocar fondo. Pero la conexión debe empezar por la autoconexión. Muy difícil conectarse con el entorno, especialmente en un estado de máxima vulnerabilidad, si primero no buscamos de conectar con nosotros. Y fíjense que paradójicamente la parálisis que se da y el ensimismamiento que se produce en los estatus de tocar fondo son de cierta manera están alineados a esa necesidad de autoconexión. En el aislamiento, en el encuevamiento, está el caldo de cultivo para la autoescucha. Pero, por supuesto, como solemos estar aturdidos, esto no se da de manera espontánea. Esto no se da así como así. Y muchas veces la misma desesperación que se produce en estos estados nos impide escucharnos. Fíjense que normalmente cuando nos está yendo bien, cuando estamos fluyendo, no escuchamos nuestro cuerpo, no escuchamos nuestros instintos. En un estado de confusión y de aturdimiento producido por un punto de quiebre, donde estamos en un estatus de tocar fondo, muy probablemente menos nos escuchemos a nosotros mismos. Pero tenemos el escenario idóneo para empezar a escucharnos. Y eso ha pasado muchísimas veces en los estados de ensimismamiento y aislamiento. Se suele dar esa transformación obligatoria de escuchar algo que no escuchábamos normalmente. ¿Por qué? Porque la tristeza es una compañera. La tristeza es un terreno donde el alma suele ser escuchada. Por eso es que de la tristeza salen poemas hermosos, salen obras de arte maravillosas, han salido piezas musicales que justamente movilizan el alma de quien las escucha luego, pero es porque ese es un terreno de apertura del alma. Y esa apertura del alma tiene que ver con la autoescucha. Pero aquí sí es importante tener un acompañamiento. Y ese apoyo no siempre lo vamos a conseguir en los entornos inmediatos. Por lo tanto hay que buscarlo también. Hay grupos de apoyo para situaciones puntuales. Hay amigos con que podemos, personas con las que sentimos esa confianza y esa afinidad, pero especialmente la confianza para poder expresar eso que podamos estar vivenciando. Y por supuesto también hay ayuda profesional, que es una de las cosas que en algunos puntos de tocar fondo tiene que ser atendida. La búsqueda de ayuda, pero esa búsqueda de ayuda pasa por la misma puerta de la aceptación. Es una de las partes más difíciles y es una de las cosas que la mayoría nos negamos. Y es normal que nos neguemos a ello. Porque como decía hace rato, en el mundo del ego es difícil ceder y es difícil rendirse. Se ve como algo, como fracaso. De hecho, los fracasos nos han enseñado desde muy pequeños a que son lo peor que nos puede suceder, cuando en realidad son la puerta para el crecimiento, para el aprendizaje y para la transformación. Revisemos la vida de cualquier persona u organización que haya trascendido y haya cambiado la manera de ver algo, la manera de interpretar o de asumir algo, y veamos que siempre ha pasado por la puerta no solamente de un fracaso, de múltiples fracasos. Porque todo lo que vaya contracorriente en el mundo del ego, o sea, contra lo que se supone que es lo que está bien, lo que sostiene el establishment, lo que sostiene lo conocido, eso que conocemos como zona de confort, es contrario, es negativo. Y resulta que las transformaciones siempre se dan en los contracorrientes. No lo estoy inventando yo, basta revisar la historia. Y en la vida de cada uno de ustedes debe haber muchas situaciones en las que la transformación, el crecimiento se ha dado justamente posterior a un contracorriente. Pero ¿qué pasa con el contracorriente? Que viene allí implícito un montón de cosas, y entre ellas la no valoración,
el no reconocimiento, incluso la exclusión. Esto conocemos como las ovejas negras, que a veces son las que transforman todo el ámbito familiar, pero que tienen que pasar por un montón de situaciones complicadas porque lo establecido detesta lo nuevo, detesta lo que lleve la contraria. Y a la hora de tocar fondo, justamente muchas veces el llegar a ese punto de tocar fondo es una consecuencia de haber resistido demasiado por esa misma necesidad de complacer y agradar a los demás. Entonces, no siempre tocar fondo tiene que ver con, digamos que una desmotivación autoinfligida. Muchas veces es producto del desgaste de pero tanto ir contra nosotros mismos, justamente para no ser desaprobados por el entorno. ¿Cuántos niños no se desgastan emocionalmente solamente buscando complacencia de su entorno inmediato? ¿Cuántos de ustedes, adultos ya, no se desgastan también excesivamente solamente para que su entorno los apruebe y no los excluya? Eso es una señal inequívoca también de que estamos en un punto de contracorriente, o habiendo traspasado el umbral y tocando fondo. Tocar fondo no debe verse como algo negativo o destructivo. Tocar fondo suele ser la puerta a las transformaciones, suele ser la puerta a las tomas de conciencia, suele ser la puerta a la liberación de hábitos, y hábitos muchas veces destructivos. No siempre hay que llegar a tocar fondo para que se gesten cambios en nuestra vida. Muchas veces, antes de tocar fondo, algunas personas toman conciencia respecto a algunas situaciones que están vivenciando y logran trascenderlas antes de que pasen ese umbral y les lleven a estos puntos de quiebre. Pero lamentablemente solemos estar ciegos y sordos ante las señales que nos pueden estar avisando que deberíamos cambiar por lo menos la percepción de cómo estamos viviendo algunas situaciones. Y eso justamente porque en el mundo del ego no solemos escuchar, y mucho menos escucharnos. Yo recomiendo, si no queremos llegar a estos puntos donde traspasamos, porque el tema de llegar allí es que a veces los daños que nos hacemos a nosotros o hacemos a otros suelen ser irreversibles, y no es eso agradable para nadie ni recomendable. ¿Ok? No he visto ninguna pregunta en la transmisión, déjame revisar, ni comentario. Bueno, no es para menos. Este tema no es sencillo de manejar. De hecho, es un tema que para muchos suele ser incómodo. Y suele ser incómodo porque nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Como dije al principio, si llegaron tarde a la transmisión, saben que esto queda montado, lo pueden escuchar desde el inicio luego. La vulnerabilidad es un punto benéfico para la transformación. De la vulnerabilidad puede salir nuestras más grandes fortalezas. De la vulnerabilidad pueden florecer dones que ni siquiera estábamos conscientes que teníamos, cualidades que desconocíamos de nosotros. De nuestra vulnerabilidad puede salir un nuevo yo, donde el viejo yo está incluido. No se les olvide eso. En los procesos de alquimia, de transformación interior, profunda, la parte que se está quedando atrás, la parte que se trasciende, forma parte de la completud de ese ser que se está gestando. Nuestra oscuridad es parte de nuestra luz. Eso no se nos olvide, porque eso es un error también que cometemos en algunas situaciones donde trascendemos ciertas crisis, que pretendemos que lo que nos llevó hasta allí no existe, o es una parte que debemos negar, cuando no, cuando eso también es nuestra fortaleza. De hecho, eso es nuestra fortaleza. Nuestros puntos oscuros siempre van a ser nuestros puntos fuertes cuando los hagamos conscientes y los integremos y los pongamos en equilibrio con nuestra luminosidad o con nuestras cualidades, nuestra parte, lo que consideramos positivo en nosotros. Es un tema fuerte, claro que sí, Olis. Me encanta porque aceptar es fundamental, claro que sí. Fundamental e indispensable. Sin la aceptación no hay transformación. De hecho, sin la aceptación ni siquiera hay búsqueda de sentido. Una de las situaciones que justamente describía el doctor Viktor Frankl en su tratado sobre el sentido,
del hombre, el hombre en la búsqueda de sentido, es el convertir esa experiencia extrema, extremadamente negativa, justamente en el punto de arranque de el desarrollo de nuestros potenciales dormidos. Y eso es lo que suele pasar en las crisis, y eso es lo que suele pasar en el trascender, el tocar fondo, si nos lo permitimos y si lo aceptamos. O sea, siempre tiene que pasar por allí. La aceptación, la comprensión y por supuesto la integración. En la integración está la clave. En la integración está el verdadero punto de poder. Por eso la negación es lo peor. No se dejen convencer del entorno, ni siquiera del entorno más cercano, o sea, el familiar, de que sus partes oscuras o sus partes negativas, entre comillas, deben ser omitidas o negadas o enviadas a sabrá Dios dónde. Allí está su punto de poder. Entonces, en el tocar fondo está la gran oportunidad de transformarnos en la mejor versión de nosotros, entendiendo que lo que nos llevó hasta allí ha sido un o una maestra. Todas las partes nuestras que nos han llevado a este punto son partes maestras de nosotros. Y las personas que nos han también puesto allí, porque a veces esto está impulsado por la interacción con otros, también están siendo nuestros maestros. Esto no es fácil comprenderlo de entrada, para esto hay que justamente haberse dado el permiso de vivir esta transformación. Ha sido un placer, ya había advertido que no iba a dar tiempo de profundizar, hice una lista larga porque no quería hablar sobre esto sin dejar recomendaciones. Por supuesto, si alguien quiere profundizar luego, si alguien quiere consultar algo, ya que no lo hicieron aquí, posiblemente lo hagan en privado, porque sé que esto suele ser algo bastante complicado de manejar así a campo abierto. Estoy totalmente a disposición, aquí mismo por el mismo Instagram a nivel interno, los mensajes privados, o puede ser también por mi correo, que es elviscanino@gmail.com, elviscanino así seguido @gmail.com, o mi WhatsApp, que es el +58 si están fuera de Venezuela, +58 424 206 7770, +58 424 206 7770. Si están en Venezuela es 0424 206 7770. Gracias por su paciencia y comprensión. Bueno, pudimos hacer la transmisión hoy. Que estén bien, nos vemos el próximo lunes. Gracias.